Muy buenos días, bienvenidos a este programa Tu Salud Primero. Quien les habla es Eliseo Chirinos Marroquín. Soy médico internista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Daniel Alcides Carrión. Y hoy me han invitado para tocar un tema importante para todos, que se llama la anemia, prevención y tratamiento. Vamos a empezar primero introduciendo el concepto de qué es la anemia. ¿Ya? Nosotros dentro de la sangre tenemos diferentes componentes. Está el agua que tenemos dentro de la sangre, están algunas proteínas y están los elementos formes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Okay? Cada uno tiene sus propias funciones. Los glóbulos rojos son los que nos va a centrar hoy día. Los glóbulos rojos se encargan del transporte del oxígeno que llega hacia nuestros pulmones hacia los diferentes órganos. Para eso necesitan una proteína, que es la hemoglobina. Entonces, para ver qué tal está el transporte de oxígeno a los órganos, nosotros podemos ver cuánto tiene el paciente de hemoglobina o cuántos glóbulos rojos tiene, haciendo un recuento de la cantidad de glóbulos rojos. Este último examen no es tan práctico en la práctica clínica diaria, más el examen de dosaje de hemoglobina es el más importante. Si la hemoglobina está en cierto nivel, pues quiere decir que nuestros glóbulos rojos están llevando oxígeno a todos los lugares donde deben llevarlos. Si la hemoglobina baja por debajo de ese nivel, pues los glóbulos rojos no van a estar llevando suficiente oxígeno y los órganos van a empezar a sufrir de una u otra forma. Ese problema es la anemia, cuando los glóbulos rojos o la hemoglobina está por debajo del nivel deseado. ¿Qué causas tiene esta anemia? Pues hay muchísimas realmente. Nosotros producimos estos glóbulos rojos en un lugar que está dentro del hueso, que se llama médula ósea. Si tenemos enfermedades en la médula ósea, como por ejemplo una leucemia, como por ejemplo una condición que se llama aplasia medular, eso podría producir anemia. También para producir glóbulos rojos necesitamos algunas vitaminas, como la vitamina B12 y como una que se llama ácido fólico. Entonces, si tenemos deficiencia de esas vitaminas, también va a haber anemia. El hierro, quizás el elemento más importante de la hemoglobina. Si tenemos falta de hierro, también vamos a tener anemia. Necesitamos además de una hormona que se llama eritropoyetina, que la producen los riñones. Entonces, si nosotros tenemos algún problema de los riñones, llámese insuficiencia renal, también podemos tener anemia. Por último, así se produzca buena cantidad de glóbulos rojos, si es que en algún lugar del organismo se empiezan a destruir, también eso genera anemia. Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales los glóbulos rojos se empiezan a destruir en el vaso sanguíneo. Hay enfermedades en las cuales el vaso, que es un órgano que tenemos en el abdomen, empieza a crecer y eso también destruye los glóbulos rojos. Como ven, son muchas causas. Estamos dando una clasificación general y dentro de cada clasificación hay muchísimas subcausas de anemia. Entonces es muy difícil solamente con el diagnóstico de anemia uno saber cuál puede ser la causa. Si bien es cierto, la causa más frecuente de lejos es la anemia por deficiencia de hierro, que ronda más o menos por el 50% de las causas de anemia, tanto a nivel nacional como internacional. Y esta anemia por deficiencia de hierro, también llamada anemia ferropénica, quizás es la más importante en nuestro país, sobre todo en la infancia. Entonces, vamos a centrarnos un poquito más en esa anemia ferropénica. Hemos visto que el hierro es importante para la producción de glóbulos rojos y nosotros normalmente tenemos ingesta de hierro y tenemos salida de hierro. Un adulto promedio está necesitando más o menos 10, 18 miligramos de hierro por día, que es una cantidad bien pequeñita. Entonces, habitualmente consumiendo algunos alimentos que contengan hierro, algunas veces por semana suele ser suficiente para esto, siempre y cuando no tengamos una pérdida importante. ¿Por dónde perdemos hierro? Los adultos pierden hierro por la descamación de las células que tenemos en el intestino y son cantidades también pequeñitas, por eso es que se necesita muy poca cantidad también para reponer lo que se ha perdido. Y las mujeres en edad fértil sí pueden perder hierro además por el sangrado menstrual, que es de forma mensual. Entonces, en este grupo de las mujeres en edad fértil sí se necesita por lo general un suplemento adicional de hierro, o sea que consuman más hierro que el resto de personas. Además, es importante saber que el hierro es un elemento que también se utiliza en la fabricación de otros tejidos, como por ejemplo el tejido muscular. Entonces, los deportistas quizás necesiten un suplemento adicional de hierro y sobre todo en los niños que están en crecimiento sí necesitan una cantidad de hierro un poquito más alta que los adultos. Este tema es bien importante porque los niños, sobre todo los niños pequeños que recién están empezando a comer, ya no tienen la cantidad de hierro que necesitan. Muchas veces, si es que no les damos una alimentación balanceada o no les suplementamos con algún jarabe de hierro, van a tener este problema de deficiencia de hierro. Consumen muy poco
y están fabricando tejidos y eso hace que su requerimiento aumente. Entonces este balance entre lo que ingresa y lo que se utiliza se altera. Y por eso es que los niños sufren de anemia con mucha frecuencia, sobre todo en lugares pobres, donde no hay un acceso adecuado a los alimentos y o donde no hay una educación adecuada de cuáles son los alimentos que el niño debería recibir. En el Perú, por ejemplo, eso se da por lo general en regiones altoandinas, donde los niños pueden tener prevalencias de anemia por deficiencia de hierro de 40 o 50%, o sea, casi la mitad de la población de niños puede estar con anemia. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Esta hemoglobina, este hierro, se utiliza para oxigenar el cerebro, para fabricar tejidos en el cerebro, para hacer que lleguen nutrientes hacia el cerebro. Entonces el desarrollo del cerebro de los pequeños puede verse muy alterado si es que tienen una anemia por deficiencia de hierro. Y al final eso va a dar que toda su capacidad intelectual y productiva a largo plazo, cuando sean adultos, esté deteriorada. Por eso es que nuestro país considera como muy importante o muy urgente el tratamiento, la prevención de la anemia por deficiencia de hierro. Más o menos conociendo un poquito esto, vamos a ver cómo se haría la prevención. Más o menos de lo que hemos visto, la prevención sale de ahí. Si la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia, pues la mejor forma de prevenir la anemia va a ser dar una buena cantidad de hierro. Debemos empezar a conocer qué alimentos son los que tienen hierro en buena cantidad para empezar a consumirlos mejor. Además, ¿cómo podemos hacer? Centrarnos en los grupos, en ciertos grupos, ¿no? Las mujeres en edad fértil necesitan un poco más de hierro, las gestantes, ¿no? Están fabricando un bebé dentro del organismo, se necesita una cantidad importante de hierro, ¿ya? Y los niños que están en crecimiento necesitan una cantidad más importante de hierro. Ahí es donde debemos centrar nuestra atención para la prevención. Además, si es que las personas, sobre todo las mujeres en edad fértil, tienen una pérdida menstrual mucho más importante de la habitual, o sea, sus menstruaciones de muchos más días y o en mucha mayor cantidad que otras personas, también pueden sufrir de anemia ferropénica y ahí también tenemos que centrarnos en la prevención de este problema. Si hablamos de tratamiento de anemia ferropénica, suele pasar de todas maneras por aumentar la ingesta de hierro, ¿ya? Y también se puede o no suplementar hierro bajo la forma de medicamentos, de manera farmacológica. Hay suplementos de hierro que pueden ser orales, en jarabes, hay suplementos de hierro que pueden ser en pastillas y hay suplementos de hierro que pueden ser endovenosos. No les recomiendo para nada que ninguno de estos suplementos sea administrado o consumido sin una supervisión o sin una indicación médica, porque el médico tendría que ver cuánto de anemia tiene la persona, tendría que corroborar que esa anemia sea de verdad por deficiencia de hierro y tendría que ver después qué tanto de hierro necesita para resolver esa anemia. Entonces, todo eso se requiere para dar una indicación. Ya, no debemos estar solamente pensar, tengo anemia, voy a consumir hierro y con eso se resuelve el problema. Recordemos que hay muchísimas causas de anemia. Una de ellas es la deficiencia de hierro, pero hay muchas más. Entonces podemos estar dejando de manejar, de tratar o de diagnosticar otra causa de anemia si solamente nos limitamos a dar algún tipo de tratamiento sin el estudio o la evaluación médica previa. Otras condiciones que tenemos con la anemia ferropénica son algunos síntomas que es importante que las personas las vean para que empiecen a diagnosticarse o por lo menos a sospechar ellos que tuviesen anemia para acudir al médico, ¿no? Primero, ¿cómo yo sé que tengo anemia? Pues el síntoma o el signo más importante es la palidez, ya que puede ser la palidez en las palmas de las manos. Si uno compara el rosado de mi palma con otras palmas, pues más o menos uno puede presumir si tengo o no más hemoglobina que otra persona. Entonces no debería compararse con los demás y se ve que está muy pálido con respecto a otras personas, se debería tener cuidado, puede tener anemia. Otra forma de evaluar es la conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Es una telita de nosotros que tenemos recubriendo los ojos, ¿ya? Y nosotros solamente tenemos que hacer un poquito así, bajar ahí y se forma una bolsita. Y en esa bolsita mirar el color. Esa conjuntiva tiene vasos sanguíneos y su color debería ser entre rojito y rosadito, ¿ya? Si es que el color es muy pálido, muy blanco, pues también nos hace pensar que podemos tener anemia, ¿ya? También es importante eso compararlo con otras personas o ver las conjuntivas de diferentes personas para ver más o menos cuál es el color normal y por lo tanto cuando vean una persona con un poquito más de palidez puedan reconocerla. Obviamente tiene que ir a un personal de salud para que corrobore la sospecha que pueda tener la mamá o el hermano en la casa. Si hablamos de deficiencia de hierro propiamente, o sea, esos son signos de anemia, pero si hablamos de deficiencia de hierro propiamente, también hay algunos signos que me dicen falta hierro. Ejemplo, las uñas. El hierro nos ayuda para la fabricación de uñas y si nuestras uñas son muy delgaditas o muy quebradizas o en casos muy avanzados de deficiencia de hierro toman la forma como de una cucharita,
Eso es un signo de alarma que hay que tener en cuenta para acudir al médico y que me diga o me evalúe si es que tengo o no deficiencia de hierro. También podría darse algunas lesiones a nivel de los labios, ¿no? En el ángulo del labio pueden formarse como grietas, cuando hay deficiencia de hierro, que se llama queilitis. También puede ser un signo de eso. Y el cabello puede tornarse también pajizo, quebradizo y de fácil desprendimiento. Entonces esos signos también me pueden hacer pensar que estoy teniendo deficiencia de hierro. Hay muchas otras causas de estos síntomas que yo les estoy comentando, y es por eso necesario de todas maneras que vaya un personal de salud y él evalúe y vea todo el contexto del paciente y de acuerdo a eso tome una decisión diagnóstica y posteriormente una decisión terapéutica. Para dar una pequeña pincelada de otras causas de anemia, vamos a hablar de otra anemia importante, ya, la anemia por enfermedades crónicas. ¿Por qué es importante? Porque esta se va al otro grupo de edad, sobre todo las personas ancianas. Los niños tienen más frecuente anemia ferropénica y los ancianos tienen quizás un poquito más de anemia por enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cuáles son esas enfermedades inflamatorias crónicas? Por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, la artritis reumatoide. ¿Ya? Este tipo de enfermedades dan un proceso inflamatorio en el organismo y ese proceso inflamatorio bloquea un poquito el metabolismo del hierro y por lo tanto esa persona puede desarrollar anemia. Entonces en las personas mayores también hay que tener cuidado con este tipo de anemia. Hay que valorar también si es que tiene o no la palidez para que sea evaluada oportunamente. Y el médico evalúa al paciente, probablemente lo que va a hacer es ver qué enfermedad es la que está produciendo anemia y dar tratamiento a la enfermedad de base y dar algún tipo de manejo también al nivel de hemoglobina de la persona. Otras causas de anemia un poquito menos frecuentes, ¿ya? La deficiencia de una vitamina que se llama la vitamina B12, ¿ya? Hemos visto que esta vitamina es necesaria para la fabricación de glóbulos rojos y de hemoglobina. Entonces, la vitamina B12 cuando está faltando, por lo general es porque no se absorbe bien en el estómago. ¿Y qué sucede? La persona fuera de la anemia puede presentar pérdida del gusto o del olfato, o a veces incluso percibe olores anormales. Cuando saca la lengua se ve que las papilas que normalmente tenemos en la lengua no se notan tan claramente, es una lengua lisa. ¿Ya? Además puede tener algunas alteraciones sensitivas en las extremidades, en las piernas puede tener como adormecimientos a ese nivel y a veces puede empezar a generar olvidos y cosas de ese tipo. Son manifestaciones un poquito difíciles de hallar. Por lo general nosotros lo que hacemos es cuando llega una persona a cierta edad empezamos a hacerle un screening, o sea, pedir el examen de vitamina B12 cada cierto tiempo. Otra causa de anemia también de cierta importancia es la anemia del paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Cuando el paciente o la persona tiene un daño del riñón, ese daño del riñón puede ir avanzando y el riñón, si es que ya tiene un daño importante, deja de producir una hormona, que justamente es la eritropoyetina de la que les había hablado al inicio, y al no haber eritropoyetina no hay quien estimule a la médula a producir glóbulos rojos, entonces se produce menos cantidad de la normal. Muchas veces estos pacientes con insuficiencia renal hay que suplementarles eritropoyetina, poner inyecciones de eritropoyetina cada cierto tiempo, por lo general 3 veces por semana, para suplir esto que está deficiente. Otras causas de anemia también a tener en cuenta son las anemias, quizás las que más temor le dan a muchas personas son las anemias asociadas a enfermedades hematológicas como por ejemplo la leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer a la sangre, ¿ya? O a la médula, que es donde se producen nuestros glóbulos rojos. En la leucemia habitualmente se empiezan a producir demasiados glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, al producirse demasiados glóbulos blancos, se disminuye la producción de glóbulos rojos. Entonces, la persona con leucemia también puede presentar anemia, debido a que su médula se está dedicando mucho más a producir glóbulos blancos y está dejando de producir glóbulos rojos en buena cantidad. Entonces, a veces un síntoma de la leucemia también puede ser la anemia. Como ven, es importante saber nosotros si en algún momento estamos desarrollando anemia para ver cuál causa podría tener y dar un tratamiento oportuno. La anemia puede ser solamente un problema de deficiencia de hierro, que si bien es cierto, es relativamente sencillo de manejar, por su frecuencia es muy importante, pero también la anemia podría ser un síntoma de alguna enfermedad mucho más severa, mucho más complicada. Entonces es importante que acudamos a un control periódico de nuestra salud, donde el médico nos evalúe, nos examine, vea si es que hay o no algún signo de anemia y nos haga el examen correspondiente, que suele ser el dosaje de hemoglobina. Se detecta precozmente, se ve la causa y de acuerdo se ve el tratamiento adecuado. Muy bien.
Esta es la pequeña charla sobre la anemia. Vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado en el chat y vamos a aclararlas. Por ejemplo, tenemos una pregunta que nos dejaron. ¿Qué daños provoca la anemia prolongada? Es una pregunta bien interesante. Yo divido en dos grupos, adultos y niños. ¿No? En los adultos, la anemia, sobre todo cuando tiene mucho tiempo y poco a poco la hemoglobina va bajando más, empieza a ser una anemia severa, va a dar deficiencia de nuestras capacidades físicas. ¿Ya? El adulto se va a empezar a cansar cuando haga esfuerzo. ¿Ya? Desde un cansancio leve al inicio hasta un cansancio muy importante cuando ya la anemia es muy severa, ¿no? Ya al peinarse nada más le puede faltar el aire. Si es que la anemia también es muy importante en el adulto, puede producirse una cosa que se llama falla cardíaca de gasto alto. Como el corazón tiene que, digamos, compensar esta deficiencia de hemoglobina, empieza a latir más fuerte de lo normal y empieza a congestionarse los pulmones y pueden producirse problemas de ese tipo. ¿Ya? Algún daño directo a otro tipo de órgano, por ahí que no suele darse mucho en el adulto. En el niño sí, hay que tener mucho cuidado porque en el niño el daño se va a dar en el cerebro. La anemia en el niño, la anemia ferropénica, que es la más frecuente, va a dar una deficiencia en crecimiento del cerebro, en el desarrollo del cerebro. Y eso nos va a dar un niño que a largo plazo no va a lograr todas las potencialidades con las que ha nacido. Entonces es muy importante evaluar eso, sobre todo en el niño. Vamos a ver otra pregunta. Dicen, ¿cuáles son los síntomas de la anemia? Importante también. ¿Ya? De los síntomas de la anemia, como va a mediar un poquito nuestras capacidades físicas, lo que vamos a tener es esa sensación de falta de aire. Cuando hagamos esfuerzo físico nos va a faltar el aire. ¿Okay? ¿Qué más puede ser síntoma de anemia? El exceso de sueño. La persona con anemia puede estar somnolienta, no tiene ganas de hacer las cosas, está todo el día durmiendo. Puede ser un síntoma de eso. Hay otras causas, pero una anemia puede ocasionar esto. Y el signo clínico más importante es la palidez. ¿Ya? Palidez en las palmas de las manos, palidez en las conjuntivas de los ojos y también puede ser palidez en los labios, ¿no? Porque en los labios no tenemos mucho pigmento y ahí se puede ver un poquito el color rojo que es de nuestra sangre. Entonces, si están muy pálidos los labios, también nos habla a favor de anemia. Otra preguntita que nos han enviado. ¿Cómo debe ser la alimentación para prevenir la anemia? Esta pregunta es bien importante y sí me voy a detener un poquito. ¿Ya? Dentro de los alimentos que contienen hierro, hay muchos, pero hay dos tipos de hierro dentro de los alimentos. Uno es el hierro de origen animal y el otro es el hierro de origen vegetal. Hay un tema químico, el hierro de origen animal es de cierta forma química, el hierro de origen vegetal es de otra forma química, y nuestro organismo asimila mejor uno de ellos. ¿Cuál? El hierro de origen animal, ¿ya? Que está presente sobre todo en las vísceras, como por ejemplo el hígado, el vaso y bueno, las carnes rojas también. Entonces, ese tipo de hierro es el que mejor nuestro organismo va a asimilar. Algunas personas tienen costumbres alimentarias diferentes y no ingieren alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, en ellos el suplemento de hierro, el hierro de origen vegetal suele ser, por ejemplo, las espinacas, verduras de ese tipo, que contiene también una buena cantidad de hierro, aunque lamentablemente no se va a absorber de la misma manera, se absorbe mucho menos. Entonces, si es que una persona tiene esa costumbre vegetariana y o vegana y no va a consumir productos de origen animal, pues muchas veces es necesario suplementar un poco de hierro, ¿no? Si es que tiene un nutricionista al costado que va a hacer un buen balance de la cantidad de hierro que está ingiriendo, muy bien. Si es que no lo tuviera, sí sería bueno de todas maneras acudir a una persona que le pueda suplementar hierro, ¿no? A veces tiene que ser bajo la forma medicamentosa, como pastillas, ¿no? Para evitar justamente esta anemia ferropénica. Esto es mucho más importante en los niños, ¿no? Si tenemos dos padres que son ambos veganos y tienen sus costumbres, que son muy respetables, pero deben tener cuidado que esas costumbres no afecten a la salud del niño. Si es que hay potencialmente la afectación de la salud del niño, buscar consejo médico para ver otra forma que no afecte sus costumbres de evitar el daño en el pequeño. ¿Okay? Otra causa. ¿Qué produce la anemia en las mujeres? Muy bien. Ahí tenemos dos temas importantes en las mujeres, ¿no? Uno es por qué las mujeres sufren más de anemia, que voy a centrarme un poquito, y dos, qué consecuencias tiene la anemia en las mujeres. Ya, las mujeres sufren más anemia porque durante su etapa fértil tienen la menstruación y entonces están perdiendo mensualmente cierta cantidad de sangre y la sangre tiene hierro. Entonces es necesario que las mujeres tengan una ingesta de hierro mayor que los varones en ese caso. Sobre todo si sus pérdidas son muy importantes. Si tenemos una mujer que tiene una pérdida importante de hierro y su ingesta no va a la par que la pérdida, pues ese desbalance va a hacer que empiece a presentar anemia.
¿Ya? Entonces, parte del manejo de la anemia en la mujer suele ser ver qué tanto está perdiendo por vía menstrual, y si es demasiado con respecto a la población en general, pues hablar con el ginecólogo y ver la forma de que la pérdida no sea tan importante. Y obviamente la otra parte será suplementar un poco de hierro. ¿Qué consecuencias puede tener en la mujer? Justamente igual en la mujer en etapa fértil específicamente va a haber problemas durante la gestación. La paciente, el hecho solamente de tener una gestación va a hacer que nuestra hemoglobina baje. Entonces, si una paciente mujer va a enfrentar una gestación de base con una hemoglobina baja, durante la gestación esto va a empeorar, ¿ya? Y vamos a tener problemas tanto para la madre, que se va a agitar, le va a faltar el aire, se le va a hinchar las piernas, como para el bebé, que es un bebé que está dentro de una madre que tiene anemia, que tiene deficiencia en el transporte de oxígeno en su organismo, y por lo tanto también puede tener un retardo de su crecimiento dentro del útero. Entonces es muy importante en las mujeres en etapa fértil prevenir la anemia, valorando cómo está la menstruación y suplementando probablemente hierro bajo forma de alimentos, ¿ya? Y también en la gestante hacer lo mismo. De hecho, dentro de nuestro programa de manejo de gestantes a nivel nacional se considera pues, el suplemento de hierro a las pacientes gestantes, ¿no? Al igual que una vitamina que es el ácido fólico, que también puede producir anemia si es que está deficiente. Muy bien. Siendo que no hay más preguntas, yo les agradezco la asistencia, les agradezco haberme prestado atención un momento, y en adelante si es que necesitan saber algo también podrían dejar una pregunta, y bueno, esperemos que haya contribuido en algo a manejar este problema de la anemia a nivel nacional. Gracias.